Mi madre, a sus 58 años, fue a trabajar como cuidadora interna para un viejo profesor de literatura. El sueldo era inusualmente alto para nuestro pequeño pueblo, 1.200 euros al mes. 6 meses después, el profesor fue sacado de su casa abruptamente por sus hijos. Fue entonces cuando mi madre, mientras limpiaba la habitación vacía, encontró bajo la cama una vieja caja de puros hecha de madera de cedro. Al abrirla, la respiración se nos cortó. Dentro, perfectamente alineados, había 10 lingotes de oro puro, y debajo de ellos una nota manuscrita con tinta ya descolorida que decía: «Para la única alma gemela de mi vida». Todo comenzó una noche de lluvia, 6 meses atrás. Yo estaba en la oficina, terminando unos diseños frente al ordenador, cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con la palabra «mamá». Sentí un nudo inexplicable en el estómago. Ella rara vez me llamaba a esas horas, sabiendo lo mucho que yo trabajaba para pagar las deudas médicas que nos dejó la larga enfermedad de mi difunto padre. «Elena, cariño». Su voz sonaba vacilante. «Quería consultarte algo». Dejé el ratón a un lado. «Dime, mamá». «Una agencia me ha ofrecido un trabajo, como interna para un profesor jubilado. Dan comida, alojamiento y pagan 1.200 al mes. Quiero intentarlo». Me quedé en silencio unos segundos. Desde que papá falleció, ella vivía sola en nuestra vieja casa, rechazando siempre mi oferta de mudarse a mi pequeño piso para no ser una carga. Trabajaba limpiando en el centro comunitario por apenas 300 euros. ¿1.200? Repetí, desconfiada. ¿No es demasiado, mamá? ¿Habrá algo raro detrás? Dicen que es un señor de 80 años, de buena salud, pero muy solitario. Sus hijos viven en el extranjero. Solo necesita a alguien que cocine, limpie un poco y le haga compañía, explicó ella con un tono lleno de esperanza. Suspiré frotándome las sienes. Sabía que ese dinero nos vendría como agua de mayo. Acordamos que la acompañaría a la entrevista al día siguiente. Fue así como llegamos a San Pedro de las Colinas, un barrio antiguo de calles empedradas donde la niebla matutina siempre parecía quedarse enredada en los tejados coloniales. Nos detuvimos frente a una gran casa de muros de piedra gastada. Al tocar el pesado timbre de bronce, la puerta se abrió revelando a don Alejandro. Era un hombre alto, vestido con una camisa de lino impecable. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado y aunque las raguras surcaban su rostro, sus ojos oscuros brillaban con una lucidez penetrante. El interior de la casa olía a papel viejo y a café recién tostado. El salón era modesto, pero estaba dominado por estanterías de madera maciza que iban del suelo al techo, repletas de libros, muchos de ellos con encuadernaciones desgastadas por los años. «Siéntense», ofreció don Alejandro con voz grave y pausada. Observó las manos de mi madre, manos ásperas, con las articulaciones marcadas por años de trabajo en fábricas y cocinas. «No necesito una enfermera», dijo él clavando su mirada en mi madre. «Necesito a alguien que respete el silencio, mis libros y que sepa preparar un buen guiso. Pero antes, dígame, ¿qué estudios tiene, señora María?». Mi madre se robó las manos sobre la falda, nerviosa. «Apenas terminé el instituto, señor. He sido obrera y limpiadora toda mi vida. De libros sé poco, pero de cuidar a los demás sé bastante». Yo temí que esa respuesta sincera le costara el puesto, pero don Alejandro asintió lentamente, casi con alivio. «La honestidad vale más que cualquier diploma», murmuró. «Puede empezar mañana». Así comenzó la vida de mi madre en aquella casa de San Pedro. Al principio yo llamaba todos los días preocupada, pero mi madre siempre sonaba tranquila. Don Alejandro era un hombre de rutinas estrictas, pero de trato exquisito. Desayunaba temprano, se encerraba en su estudio a leer y escribir, y por las tardes disfrutaba de las empanadas y los guisos tradicionales que mi madre le preparaba. Una noche pasé a visitarla después del trabajo. Me invitaron a cenar.
Fue entonces cuando noté una extraña y hermosa sintonía entre ellos. Don Alejandro hablaba de su juventud, de cómo fue el primero en su humilde aldea en ir a la universidad y convertirse en catedrático. Mi madre escuchaba con devoción y a cambio le contaba historias de su vida en la fábrica, de cómo el trabajo duro le había enseñado a valorar cada peso de pan. «¿Sabe, María?», le escuché a decir a don Alejandro aquella noche mientras le servía una taza de té. «He enseñado a miles de alumnos, he escrito decenas de ensayos, pero al final del camino uno descubre que estar rodeado de gente no significa estar acompañado. Es la única persona en años con la que realmente puedo hablar». Esas palabras me partieron el corazón. Un profesor respetado, con 2 hijos exitosos, sumido en una soledad tan profunda que solo encontraba consuelo en las charlas de sobremesa con su cuidadora. Yo no lo sabía entonces, pero esa paz idílica estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Las sombras de un pasado familiar turbio y la codicia estaban por cruzar el Atlántico, desde Miami y Madrid, dispuestas a arrasar con todo lo que don Alejandro amaba. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia y descubrir qué oscuros secretos trajeron sus hijos, me encantaría saber algo de ti. ¿Desde qué país o desde qué ciudad me estás escuchando en este momento? Déjamelo abajo en los comentarios. Te estaré leyendo. La paz es un cristal muy frágil. Justo cuando creía que mi madre había encontrado un refugio seguro en aquella casa colonial, la tormenta se desató. Fue un viernes por la tarde cuando recibí un mensaje de mi madre. Su texto era breve, pero noté el pánico entre las líneas. «Han llegado los hijos de don Alejandro. El ambiente está muy tenso». Al salir del trabajo, fui directamente a la casa de San Pedro. Aparcado frente a la puerta había un coche negro de alquiler de alta gama que desentonaba por completo con las calles empedradas de nuestro pueblo. Al entrar, el aroma a café había sido reemplazado por el olor denso a perfume caro y atención contenida. En el salón, ocupando el sofá de cuero desgastado, estaban ellos. Carlos, el hijo mayor que vivía en Miami, llevaba un traje de lino impecable y no dejaba de mirar su reloj inteligente. A su lado estaba Isabela, llegada desde Madrid, envuelta en ropa de diseñador y con unas gafas de sol que ni siquiera se había quitado dentro de la casa. Don Alejandro estaba sentado en su sillón de lectura, rígido como una estatua de mármol, mirando hacia la ventana como si ellos no estuvieran allí. «Carlos, tienes que ser razonable», decía, mezclando su español con palabras en inglés en ese tono altivo tan típico de quien cree que el dinero lo compra todo. «Esta casa es demasiado vieja, no tiene ascensor, las tuberías son un desastre, tienes 80 años, te vienes conmigo a Florida, te pagaremos un nursing home, una residencia de primer nivel, y esta propiedad la vendemos. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. Time is money, papá». «No me muevo de aquí», respondió don Alejandro. Su voz era baja, pero cortante como el hielo. «Aquí nací, aquí viví con vuestra madre y aquí voy a morir». Isabela suspiró con impaciencia, cruzando las piernas. «Por Dios, papá, no seas terco. Carlos y yo tenemos vidas muy ocupadas. He tenido que cancelar 3 reuniones importantes en Madrid para venir hasta este pueblo perdido. Lo hacemos por tu bien. No puedes vivir solo». «No estoy solo», replicó el anciano, levantando un poco el mentón. «María se encarga de todo». Al escuchar su nombre, mi madre, que estaba en la cocina preparando una bandeja con té y galletas, se quedó paralizada. Yo, de pie junto al pasillo, sentí que la atmósfera se volvía asfixiante. Carlos e Isabela giraron lentamente la cabeza hacia la cocina. Sus miradas frías y escrutadoras cayeron sobre nosotras como si fuéramos intrusas en nuestra propia tierra. Mi madre salió con la bandeja. Sus manos temblaban ligeramente, haciendo que las tazas tintinearan. «¿Así que tú eres la mujer que le cobra a mi padre 1.200 euros al mes?», preguntó Carlos, midiéndola de arriba abajo con una mezcla de desdén y sospecha. Mi madre asintió en silencio,
bajando la mirada por respeto. «Es un robo», soltó Isabela con una risa seca. «Papá, estás pagando una fortuna por una simple mujer de limpieza. En Europa, un enfermero titulado cobra menos». Todos sabemos cómo termina esto. Estas mujeres de pueblo se hacen las amables, te envuelven con cuentos y un plato de sopa, y cuando te das cuenta, te han vaciado las cuentas del banco. Sentí que la sangre me hervía. Estuve a punto de dar un paso al frente para defender a mi madre, cuyo rostro se había vuelto del color de la grana por la humillación. Pero antes de que yo pudiera abrir la boca, un estruendo sacudió la habitación. Don Alejandro había golpeado la mesa de madera con su bastón. Se levantó de su sillón con una agilidad y una furia que no le conocía. «¡Fuera!», rugió el profesor. Su voz, acostumbrada a dictar clases magistrales, resonó en las paredes de piedra. «Largo de mi casa los dos, ahora mismo». Carlos se puso en pie, ofendido. «¿Nos echas por defenderte de una aprovechada?». Las lágrimas asomaron a los ojos de don Alejandro, pero no eran de tristeza, sino de pura indignación. «Vosotros sois los únicos que habéis venido a robarme», gritó con la voz rota. «Cuando vuestra madre enfermó de cáncer, os llamé suplicando que vinierais. Me dijisteis que teníais mucho trabajo. Cuando ella murió, ni siquiera tomasteis un maldito avión para su funeral. Lleváis años sin hacer una sola llamada que no sea para preguntar por la herencia. María me ha tratado con más humanidad en 6 meses que mis propios hijos en 30 años». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Isabela agarró su bolso de marca con el rostro pálido. «Te vas a arrepentir de esto, papá. Estás perdiendo la cabeza», murmuró antes de salir caminando a paso rápido. Carlos la siguió, lanzándonos una mirada llena de odio, y dio un portazo que hizo temblar los cristales de la vieja casa colonial. Cuando el sonido del motor de su coche se perdió en la lejanía, don Alejandro se dejó caer pesadamente en su sillón. Se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad. Mi madre corrió hacia él, dejó la bandeja y le sirvió un vaso de agua, ofreciéndole su medicina para el corazón. Mientras él bebía, con las manos temblorosas, miró a mi madre a los ojos. «Perdóneme, María», susurró, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla arrugada. «Le pido perdón por la miseria de mi propia sangre». «No hay nada que perdonar. Don Alejandro, tranquilícese, que el corazón no entiende de disgustos», le respondió mi madre acariciando su hombro con suavidad maternal. Aquella noche me quedé a dormir ahí con ellos. Sabía, con una certeza helada en el estómago, que aquellos dos no iban a rendirse tan fácilmente. La codicia de Carlos e Isabela no había hecho más que empezar, y la verdadera pesadilla estaba a punto de desatarse sobre nosotros. Las semanas que siguieron a aquella discusión fueron un infierno silencioso. Don Alejandro se apagaba poco a poco como una vela a la que se le acaba el oxígeno. Pasaba las noches en vela, encerrado en su estudio. Mi madre me contaba que a veces, a las 3 de la madrugada, veía la luz filtrarse por debajo de la puerta y escuchaba el rasgueo nervioso de una pluma sobre el papel. Un jueves por la mañana, mis peores presagios se hicieron realidad. Yo estaba en la oficina cuando mi madre me llamó llorando a lágrima viva. «Elena, ven rápido, se lo llevan y no puedo hacer nada». Conduje hacia San Pedro de las Colinas saltándome los límites de velocidad. Al llegar a la casa me encontré con una escena desgarradora. Había una ambulancia privada aparcada frente a la puerta. En el salón, además de Carlos e Isabela, había 2 hombres corpulentos vestidos de sanitarios y un abogado trajeado que sostenía un maletín de cuero negro. Don Alejandro estaba acorralado en su sillón, con el rostro blanco y la respiración entrecortada. «No iré con ustedes. Esta es mi casa.
repetía el anciano, apretando su bastón con nudillos blancos. Papá, se acabó el teatro, sentenció Carlos, con un tono frío y calculador. Tus médicos en Miami han revisado tu historial. Tienes demencia senil avanzada y problemas cardíacos graves. Hemos tramitado la incapacitación legal. Como tus únicos herederos y tutores legales, tenemos el deber de llevarte a una clínica especializada. Es mentira, grité yo desde la puerta, corriendo hacia el viejo profesor. Su mente está perfectamente lúcida. El abogado se interpuso en mi camino, mostrándome un documento oficial sellado por un juzgado. Señorita, por favor, si interfiere tendré que llamar a la policía. Tenemos la custodia legal otorgada por un juez. Es por su propio bien, médico. Isabela hizo una señal con la mano y los dos sanitarios se acercaron a don Alejandro. Lo levantaron por la fuerza mientras él forcejeaba, tosiendo violentamente. Mi madre se interpuso en el camino, llorando, intentando agarrar la mano del anciano. Por favor, no le hagan daño, déjenlo aquí, yo le cuidaré gratis, se lo suplico. Isabela empujó a mi madre con brusquedad, haciéndola caer al suelo. Tú recoge tus porquerías y vete de nuestra propiedad hoy mismo. Te pagaremos el mes entero, pero si falta un solo jarrón de plata, te hundiré la vida. Levanté a mi madre del suelo, temblando de rabia e impotencia. Vimos cómo sacaban a arrastras a don Alejandro. Justo antes de cruzar la puerta, él giró la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en mi madre. Gracias, María. Eres una mujer buena. Alcanzó a murmurar con voz ahogada antes de ser introducido a la fuerza en la ambulancia que arrancó perdiéndose entre la niebla del pueblo. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral, un vacío frío, como si le hubieran arrancado el alma a las paredes. Mi madre, destrozada, comenzó a recoger sus pocas pertenencias y a limpiar la habitación de don Alejandro para no dejarles ninguna excusa a sus hijos. Yo la ayudaba, barriendo en silencio. Al agacharme para limpiar el rincón oscuro debajo de la pesada cama de caoba, la escoba chocó contra algo duro. «Mamá, mira esto», la llamé en voz baja. Me arrodillé y tiré de un objeto cubierto de polvo. Era una caja antigua, hecha de madera de cedro, de esas que se usan para guardar puros habanos. Estaba oculta muy al fondo, deliberadamente escondida. Mi madre se acercó, secándose las lágrimas con el delantal, y abrió la caja despacio. El destello metálico nos cegó por un instante. Dentro, perfectamente alineados sobre una tela de terciopelo, había 10 lingotes de oro de unos 50 gramos cada uno. Bajo el peso de los lingotes descansaba un papel doblado. Reconocí de inmediato la caligrafía nerviosa pero elegante de don Alejandro. Desdoblé el papel con manos temblorosas y comencé a leer en voz alta. María, si estás leyendo esto es porque esos buitres que llevan mi apellido finalmente me han llevado lejos. Sabía que lo harían. Quieren mi casa, quieren el saldo de mis cuentas bancarias. Lo que no saben es que durante toda mi vida, cada vez que ahorraba algo, compraba un pedazo de oro para protegerme de las crisis. Esta es mi última reserva, mi verdadera riqueza. No te dejo esto como pago por tus servicios. Te lo dejo porque has sido la única alma gemela de mi vida. ¿Qué es un alma gemela? No es alguien que comparte tu sangre, ni siquiera alguien que ha leído los mismos libros. Es alguien que te mira con respeto cuando el mundo entero te ve como un trasto inútil. Es alguien que te acompaña en el silencio. Tú eres esa persona. Tómalo. Úsalo para que tú y tu hija vivan con dignidad. Es mi última voluntad como hombre libre. Gracias por recordarme, al final de mis días, que la bondad humana aún existe. Atentamente, Alejandro. Cuando terminé de leer, mi madre se cubrió el rostro con las manos y estalló en un llanto incontrolable. Yo la abracé, sintiendo que el peso de aquel tesoro no era económico, sino emocional. «No puedo aceptarlo, Elena», sollozó mi madre, mirando el oro como si quemara. «Tenemos que dárselo a sus hijos, es de la familia». La agarré por los hombros y la miré fijamente. «Mamá,
Si se lo das a ellos, estarás traicionando la última voluntad de don Alejandro. Él lo escondió de ellos por una razón. Te lo confió a ti. Metí la caja en mi mochila y cerramos la puerta de la vieja casa, creyendo que el pobre profesor ya iba rumbo a Estados Unidos para no volver jamás. Pero yo no sabía que esa misma noche una llamada desesperada nos lanzaría de lleno al pozo más oscuro de la crueldad humana, obligándonos a luchar por su vida. 3 días después, la tristeza aún pesaba en el ambiente de nuestra modesta casa. Eran las 11 de la noche. La niebla típica de San Pedro envolvía las calles en un silencio denso. Yo estaba en la cama, intentando conciliar el sueño, cuando mi teléfono sonó de repente. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Al contestar, solo escuché un crujido estático y una respiración agitada y muy débil. ¿Diga? Pregunté, medio adormecida. Elena, soy yo, Alejandro. Me incorporé de golpe, sintiendo que el corazón me saltaba del pecho. Don Alejandro, ¿dónde está? ¿Llegó bien a Florida? No, nunca me llevaron. Su voz era apenas un susurro rasposo. De fondo, escuché el eco lúgubre de unos pasos y un pitido médico. Estoy aquí, en el asilo de San Judas, a las afueras del pueblo. Todo fue un montaje. Mi madre, que había escuchado mi exclamación, entró corriendo a mi habitación. Puse el altavoz para que ella también pudiera oír. Le he robado el teléfono a una enfermera, jadeó el viejo profesor. Mis hijos me han encerrado en la zona psiquiátrica, me están inyectando sedantes para anular mi voluntad y obligarme a firmar la cesión de mis derechos bancarios y la venta de la casa. Si no firmo, me mantienen drogado. Me estoy muriendo, Elena. Dios santo, sollozó mi madre, tapándose la boca con las manos. Don Alejandro, resista, llamaremos a la policía. No, la policía no hará nada, respondió él, con una lucidez desesperada. Ellos tienen los papeles de tutela del juez. Legalmente son mis dueños. Ayúdame, María. Sáquenme de aquí. Prefiero morir en la calle que como un perro atado a esta. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la llamada. ¿Qué hace con ese teléfono, viejo loco? Se escuchó una voz masculina y ruda, seguida del ruido de un golpe seco, y la llamada se cortó abruptamente. Nos quedamos heladas en la oscuridad de la habitación. Me vestí a toda prisa, con la sangre hirviendo en las venas. La crueldad de Carlos e Isabela superaba cualquier límite. Para robar sin dejar rastro, no habían enviado a su padre al extranjero. Lo habían encerrado en un agujero asqueroso, drogándolo para declararlo incompetente. «Mamá, prepárate», dije poniéndome la chaqueta. «Vamos a sacarlo de ahí esta misma noche». «Pero hija, ¿cómo? Ese asilo está vigilado y ellos tienen la ley de su parte. Podríamos ir a la cárcel». «Si no hacemos nada, él morirá antes del amanecer», respondí. «Necesitamos ayuda. Voy a llamar a Mateo». Mateo era un antiguo compañero de la escuela, un chico robusto que trabajaba como guardia de seguridad privada y que me debía un gran favor hacía muchos años. Lo llamé y en menos de 10 minutos me aseguró que estaría en la puerta de mi casa con su furgoneta. A la 1 de la madrugada, la vieja furgoneta de Mateo se detuvo con las luces apagadas cerca del muro trasero del asilo San Judas. El edificio parecía una prisión olvidada. Un bloque gris de 3 pisos con rejas en las ventanas de la planta baja y una luz amarilla, enferma, que parpadeaba en la entrada. Mateo apagó el motor y me miró seriamente en la penumbra. «Elena, si nos pillan, esto es allanamiento y secuestro. ¿Estás segura?» Él entró por la fuerza. Si sale por su propia voluntad y lo documentamos, no es secuestro. Es un rescate, afirmé, con una convicción que ocultaba el pavor que sentía por dentro. Mi madre asintió en silencio desde el asiento trasero, apretando su rosario con fuerza. El plan era arriesgado, pero simple.
Mateo fue hacia la puerta principal y fingió estar ebrio y perdido, armando un escándalo para distraer al guardia nocturno y a la enfermera de guardia. Mientras tanto, mi madre y yo rodeamos el edificio, buscando la entrada de servicio. Por suerte, la puerta trasera de carga estaba mal cerrada, trabada con una cuña de madera. Nos deslizamos como sombras por los pasillos que olían a desinfectante barato y a desesperanza. Sabíamos que don Alejandro estaba en la zona psiquiátrica, en el segundo piso. Al llegar al pasillo, todo estaba a oscuras. Empezamos a mirar por los pequeños ventanucos de las puertas, una por una, hasta que mi madre ahogó un grito. En la habitación 204, alumbrado solo por la luz de la calle, estaba don Alejandro. Estaba atado a la cama con correas de cuero en las muñecas, conectado a un gotero intravenoso. Su rostro estaba cadavérico, con los ojos hundidos en cuencas oscuras. Forcé el pestillo de la puerta y entramos a toda prisa. «Don Alejandro», susurró mi madre, llorando mientras intentaba soltar las correas desesperadamente. El anciano abrió los ojos pesadamente. Estaba drogado, pero una chispa de lucidez brilló al ver a mi madre. «María, veniste», susurró, sonriendo débilmente. «Claro que vine, mi querido profesor», sollozó ella. «Nos vamos a casa». Le arranqué la vía del brazo con cuidado, pero rápido, y lo ayudamos a sentarse. No podía sostenerse en pie, así que me lo cargué sobre los hombros mientras mi madre lo sostenía por la cintura. Salimos de la habitación y avanzamos a trompicones por el pasillo. Ya cuando llegábamos a las escaleras de emergencia, oímos voces subiendo por el piso inferior. «Oye, la puerta de atrás está abierta». El corazón me latió en los oídos. «Rápido, mamá, por aquí», sisé, empujándolos hacia la salida de emergencia lateral. Bajamos los escalones metálicos en la oscuridad. Cada paso era una agonía, temiendo que don Alejandro cayera o se desmayara. Al llegar al callejón, Mateo ya nos esperaba con el motor encendido y la puerta trasera abierta. «Adentro, rápido», urgió Mateo. Subimos a empujones a don Alejandro y mi madre cerró la puerta de golpe, justo en el momento en que las luces del pasillo se encendían y la alarma del edificio comenzaba a aullar en la noche. Mateo pisó el acelerador a fondo y la furgoneta salió disparada, tragada por la niebla de San Pedro. Miré a don Alejandro en el asiento trasero. Su cabeza descansaba en el regazo de mi madre, respirando con dificultad. Lo habíamos sacado de aquel infierno, pero yo sabía que la guerra real, la batalla legal contra sus hijos, apenas había comenzado. Llevamos a don Alejandro a una pequeña casa de alquiler en las afueras, lejos de nuestra propia vivienda para despistar a cualquiera que nos buscara. Pasamos la noche en vela. Mi madre preparó caldos calientes y le limpió el sudor frío mientras el efecto de los sedantes iba desapareciendo lentamente de su cuerpo. A la mañana siguiente, don Alejandro despertó débil, pero con la mente más clara que nunca. Me acerqué a su cama con el teléfono móvil en la mano. «Don Alejandro, necesito que grabe un video. Carlos e Isabela van a denunciar un secuestro. Tenemos que probar que usted está aquí por voluntad propia y que sus facultades mentales están intactas». Él asintió con una determinación feroz brillando en sus ojos oscuros. Le acomodamos las almohadas y encendí la cámara. Con voz rasposa pero elocuente, recitó su nombre completo, su número de identidad y declaró haber sido drogado y encerrado contra su voluntad por sus propios hijos para forzarlo a ceder su patrimonio. «Estoy aquí de forma libre», dijo, mirando al objetivo, «y ruego a la ley que me proteja de mi propia sangre». Ese mismo mediodía, el sonido seco de unos golpes en la puerta principal nos hizo dar un respingo. Miré por la ventana y sentí un cubo de agua helada sobre mi cabeza. Había 2 patrullas de policía aparcadas fuera, y junto a ellas, Carlos e Isabela. «¡Abran la puerta! ¡Policía!», gritó un oficial. Tomé aire, cerré la puerta del dormitorio para proteger a mi madre y al profesor y fui a abrir. Al cruzar el umbral, un policía me apuntó con una actitud severa. «Elena, usted está acusada del secuestro de un anciano incapacitado. Sus hijos tienen documentos que certifican su demencia senil y su custodia legal». «Es una delincuente», sisió Isabela desde atrás, con los brazos cruzados. «Seguro que ella y su madre están intentando robarle lo poco que le queda». «No hay ningún secuestro»,
respondí, obligándome a mantener la voz firme. Le mostré el teléfono al oficial y reproduje el video que acabábamos de grabar. Los policías observaron la pantalla en silencio. Vieron a un hombre lúcido, con un vocabulario culto, explicando cómo sus hijos lo mantenían sedado para robarle. La expresión del oficial cambió. Miró de reojo a Carlos y luego me miró a mí. El informe médico que nos mostraron afirma que el señor sufre desconexión total de la realidad. Este video muestra lo contrario. Necesitamos entrar a verle para levantar un atestado oficial. Les abrí paso. Los policías entraron a la habitación. Don Alejandro, sentado en la cama, les habló con la dignidad de quien dictó clases durante 40 años. Les explicó todo, desde la expulsión de su propia casa hasta el encierro clandestino en el asilo. «Pero él necesita cuidados médicos urgentes», interrumpió Carlos desde la puerta del pasillo, pálido y sudoroso al ver que su plan se desmoronaba. «Hasta hoy le doy desayunar con jeringa. Los haré responsables de homicidio». Desgraciadamente, Carlos tenía razón en una cosa. El corazón del profesor estaba al límite. Las semanas de estrés, sumadas a los potentes sedantes, habían causado estragos irreparables. Esa misma tarde, don Alejandro sufrió una crisis cardíaca severa. Bajo supervisión policial, tuvimos que llamar a una ambulancia que lo trasladó al Hospital Regional de San Pedro. Los médicos fueron claros. Le quedaban apenas unas horas de vida. Su cuerpo ya no respondía, pero su mente se mantenía aferrada a la realidad con una terquedad asombrosa. Carlos e Isabela montaban guardia en el pasillo, esperando con frialdad el momento del deceso para heredar automáticamente todo el patrimonio por ley natural. Pero yo tenía otra carta por jugar. Mientras mi madre cuidaba a don Alejandro en la sala de cuidados intensivos, yo había contactado al señor Vargas, el notario y abogado más prestigioso y recto del pueblo, un antiguo alumno de don Alejandro. Eran las 6 de la tarde cuando el señor Vargas llegó al hospital con su maletín. Al vernos caminar hacia la habitación, Carlos se interpuso en nuestro camino. «¿Qué demonios hacen aquí con un notario?», gruñó. «Mi padre está en sus últimos momentos y no tiene capacidad legal para firmar nada». «Eso lo decidiré yo, como fedatario público», replicó el señor Vargas, apartando a Carlos con un empujón firme y educado. «Abran la puerta, por favor». Entramos en la habitación. El bip constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo lento y frágil. Don Alejandro respiraba con la ayuda de una mascarilla de oxígeno, pero al ver entrar a su antiguo alumno, esbozó una sonrisa que le iluminó los ojos marchitos. «Maestro», saludó el notario emocionado, «¿está usted en plenas facultades para dictar su última voluntad?» Don Alejandro asintió. Le quitamos la mascarilla un momento. Reunió todas las fuerzas que le quedaban, ignorando a Carlos y a Isabela, que gritaban desde la puerta intentando detener el proceso. «Yo, Alejandro Mendoza», dictó el viejo profesor, con la voz quebrada pero sin dudar en una sola palabra. «En pleno uso de mis facultades mentales, redacto hoy mi testamento. Primero, desheredo expresamente a mis hijos, Carlos e Isabela, por indignidad, maltrato y abandono. No dejaré ni un solo céntimo de mi patrimonio a quienes desearon mi muerte y me encerraron en vida». Isabela ahogó un grito y se tapó la cara. Carlos golpeó el marco de la puerta, maldiciendo en voz baja. «Segundo», continuó don Alejandro, «ordeno la venta de mi casa y el traspaso de todas mis cuentas bancarias a favor de la Universidad Nacional para crear una fundación que otorgue becas a estudiantes sin recursos. Y tercero, dejo constancia oficial de que los bienes privados entregados a la señora María, en vida, son una donación irrevocable por su inmensa bondad y amistad». El notario redactó el documento a toda velocidad. Don Alejandro, con la mano temblorosa, sostuvo el bolígrafo y estampó su firma. Fue una firma irregular, débil, pero cargada con el peso de toda una vida de dignidad. Al soltar el bolígrafo, el anciano miró a mi madre, que lloraba silenciosamente a los pies de la cama. Le guiñó un ojo como diciendo, «Hemos ganado la batalla». Luego cerró los ojos, exhausto, para no volver a abrirlos jamás.
Esa misma noche, el monitor cardíaco dejó escapar un sonido largo y continuo. Don Alejandro se marchó en paz. Su rostro, por primera vez en muchos meses, no reflejaba angustia, sino la serenidad de quien ha librado su última batalla y ha salido victorioso. El funeral fue sencillo, oficiado en la vieja iglesia de San Pedro. Asistimos apenas unas 10 personas, mi madre, yo, Mateo, el notario Vargas y algunos profesores jubilados. Carlos e Isabela aparecieron vestidos de luto riguroso, pero su actitud era fría, no derramaron ni una lágrima. Solo querían hablar con el notario, ansiosos por impugnar el testamento que acababa de dejarlos en la ruina. Y lo intentaron. Vaya si lo intentaron. Durante 2 años arrastraron el caso por los tribunales alegando que el profesor estaba demente y que nosotras lo habíamos manipulado. Pero la justicia, esta vez, no fue ciega. El video de don Alejandro, el testimonio jurado de la policía y la declaración del notario Vargas fueron pruebas contundentes e irrefutables. El juez desestimó la demanda de los hijos y ratificó la validez del testamento. Carlos e Isabela regresaron a Miami y a Madrid con las manos vacías y cargados con los inmensos costes del juicio. Nunca más volvimos a saber de ellos. En cuanto a nosotras, mi madre y yo nos sentamos una tarde lluviosa frente a la vieja caja de cedro. Abrimos la tapa. Los 10 lingotes de oro seguían allí, brillando con una luz cálida. «Elena», me dijo mi madre, acariciando la nota que él había escrito, «este oro tiene un precio en el mercado, pero para mí su valor es sagrado. No quiero gastarlo en lujos vanos». Y así lo hicimos. Vendimos 5 lingotes para comprar una pequeña y luminosa casa en las afueras, para que mi madre ya no tuviera que trabajar limpiando suelos y yo pudiera pagar las deudas médicas de mi padre que tanto nos ahogaban. Y los otros 5 lingotes los convertimos en algo que don Alejandro habría amado. Mi madre, con la ayuda de la iglesia local, fundó el comedor comunitario Alejandro Mendoza, un lugar donde los ancianos solos, aquellos que son olvidados por sus familias, pueden ir cada mediodía a comer un buen plato caliente, a escuchar música y, sobre todo, a conversar. 5 años han pasado desde aquella tormentosa noche en el asilo. Hoy camino por los pasillos de la Universidad Nacional y veo una placa de bronce en la biblioteca principal. Beca Alejandro Mendoza, para las mentes brillantes sin recursos. Sonrío al ver a jóvenes leyendo los libros que alguna vez estuvieron en la Casa Colonial de San Pedro. El legado de aquel viejo profesor sigue vivo. A menudo pienso en la nota que dejó bajo la cama, para la única alma gemela de mi vida. Con el tiempo he comprendido lo que el profesor intentaba enseñarnos antes de partir. La verdadera familia no es siempre la que comparte tu sangre o tu apellido. La sangre te hace pariente, pero la lealtad y el respeto te hacen familia. Un alma gemela, un triqui verdadero, es aquel que se queda a tu lado en la oscuridad, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Don Alejandro encontró la luz al final de su vida en las manos callosas de una humilde mujer que solo supo darle una cosa: dignidad humana. Y con ese pequeño gesto, el mundo de ambos cambió para siempre. Y tú que me escuchas, ¿qué harías si te encontraras en la situación de mi madre? ¿Arriesgarías tu libertad por ayudar a alguien que no lleva tu sangre? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejarme un me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Historias como la de don Alejandro y mi madre merecen ser escuchadas para recordar que la bondad aún existe. Soy Elena y nos escuchamos en la próxima historia. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca.
Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.